el trastorno o la psicosis de paranoia. Si no está en el PowerPoint, hagan esas anotaciones así rápidamente. La paranoia es un trastorno muy raro. De hecho, la paranoia clásica, pura, los expertos dicen que no existe. Déjenme ver. Oh, se ve muy borrado aquí en mi computadora. ¿Con ustedes se ve bien? No, también se ve borrado. Como gris, ¿no, maestra? Se ve como gris. Ah, sí, ahí sí ya no supe. Bueno, entonces lo que importa es esta introducción que vamos a ver de que es un trastorno muy interesante. Este trastorno, incluso los manuales de psiquiatría a veces no lo consideran porque dicen que no existe. La paranoia pura, clásica, que no existe. Existen los trastornos paranoides. Y recuerden que les he dicho que toda la terminación oide significan rasgos. Por lo tanto, si decimos trastornos paranoides, estamos diciendo trastornos que tienen rasgos de la paranoia, pero que no es la paranoia, ¿sí? Y de hecho, los DSM, el 4, si no me equivoco, y yo creo que el 5 ya ni para nada, no lo mencionan como tal, no mencionan el trastorno o la psicosis paranoia. Mencionan trastornos paranoides. Este trastorno se caracteriza por unas ideaciones de grandeza y de persecución. Y entonces ustedes estarán pensando, pues está muy light, porque no se afecta, no hay trastornos del pensamiento, no hay trastornos del lenguaje, no hay agitación, solamente en los momentos críticos, pero realmente no se presentan cuadros de agitación ni de alucinaciones, no hay falla en la inteligencia, no hay estoy pensando en la esquizofrenia, no hay defecto en las asociaciones. Lo único que caracteriza a la paranoia es un estado, una idea delirante de persecución y de grandeza. Y aquí podemos decir, pues está suave, no ha de ser muy grave. Pues fíjense que sí es muy grave, porque se hace una estructura de persecución tan elaborada que ocasiona al paciente grandes, pero grandes cantidades de ansiedad, angustia, sufrimiento y además, trastornos de la conducta y trastornos de la personalidad, ¿sí? Déjenme ver si cerrando el PowerPoint y volviéndolo a abrir, se mejora el color, ¿sí? Denme esa chance. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a compartirlo. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ya mejoró, maestro, sí, se ve muy bien. Sí, ahora sí ya se ve bien. Ok. Entonces, fíjense bien. Quedamos de que este trastorno, la característica principal o el síntoma principal, o casi el único, es un delirio de persecución y de grandeza, ¿sí? Pero no se vayan con la finta de que por ser el único síntoma, por ser la única característica, es algo leve. No es algo leve. En psicosis no vamos a hablar de nada leve aquí, ¿sí? Aquí tenemos una información, así como les dije, un entremés. Ya saben que cuando vamos a un banquete, primero nos sirven las tostaditas, el entremés. Vamos a tener, hoy en esta clase va a ser así.
un entremés. Por decir, las tostaditas, el quesito, antes de entrar al platillo fuerte que sería todas las características de la paranoia. ¿Sí? Maestra, traigo un hambre y usted diciendo el quesito y todo eso. Pues bueno, es que hoy nos vamos a ir rápido a comer. Un quesito así derretido con tortillitas. Ay, ya me antojaste de eso. ¿Usted? Bueno, se estima que en México existen alrededor de 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental. Fíjense, y ustedes piensan que no van a tener trabajo, pues fíjense bien que mucho, porque en esta estadística, que no es tan reciente, ya existían 15 millones de personas que padecen trastornos mentales. En la actualidad y con la pandemia, quiero que sepan que se han incrementado, que se han aumentado y que está muy fuerte la demanda de trabajo psicológico con las personas, ¿eh? Hay mucha depresión, ansiedades, hay trastornos de la conducta, de la alimentación. Ahorita en este momento el psicólogo es un punto clave para tratar a las personas. Bueno, estos padecimientos ocupan el quinto lugar como carga de enfermedad y vuelven dependiente a una tercera parte de los pacientes, por lo que se ubican entre los 10 más discapacitantes. Y no crean que la paranoia no está entre esos. Está como un trastorno que es altamente discapacitante. Y ahorita después van a ver por qué. Los resultados de la más reciente encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica indican que 28.6% de la población presentó un trastorno alguna vez en su vida y solo 1 de cada 10 pacientes recibe atención especializada. De ellos, 12.1% tiene un trastorno mental severo. Así es que imagínense. Ya con esos datos de que nos hablan sobre cuán importante es nuestro trabajo y cómo tenemos que enfocarnos a aprender todo lo más posible porque nuestro trabajo es clave para el bienestar y para la vida de muchas personas. Vamos a ver un poquito de qué se trata la paranoia. Es un trastorno psicótico, así es que es psicótico, no hay saque, en el cual la anomalía esencial es un delirio de persecución y de grandeza. Eso es lo principal. Y podemos decir, bueno, ¿qué sucede con estas personas? Bueno, luego tienen muchos problemas en el trabajo, muchos problemas, sobre todo para interrelacionarse con los demás. Un alto índice de personas, sobre todo los hombres, que padecen ni siquiera paranoia, porque les estoy diciendo que paranoia es muy rara, la paranoia clásica no hay. Vamos a decir, los trastornos paranoides tienen un gran índice de divorcios. O sea que realmente no pueden establecer una relación de pareja o de matrimonio de manera normal o regular. Está caracterizado por un sistema paranoide. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema de ideas, ¿sí? Que todas giran alrededor de una persecución. Eso es, un sistema paranoide que tiene todas las características de la paranoia. La paranoia clásica es igual a incurable, ¿sí? Afortunadamente, como les digo, parece ser que es muy rara. Aparecen con frecuencia en personas divorciadas, áreas urbanas y grupos nómadas e inmigrantes. Esto último están refiriéndose aquí los investigadores a que las personas que pasan a otro país de manera ilegal como inmigrantes, que van formándose un sistema paranoide, van formándose una característica de personalidad paranoide. ¿Por qué? Porque siempre tienen preocupación que los detengan, que los vayan a deportar, que les quiten sus pertenencias, que los encarcelen, que los manden para su país de origen. Entonces,
ese tipo de personas que no tienen propiamente el trastorno, van generando un sistema de vida paranoide, ¿sí? Fíjense bien otra cosa. Pongan mucha atención. Algo importante es que puede la persona tener un trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y estamos de acuerdo en que un trastorno de la personalidad no es una psicosis, es solamente un trastorno de la personalidad, ¿sí? Así como puede haber personalidad narcisista, personalidad histriónica, personalidad histérica, personalidad manipuladora, personalidad narcisista. Existe dentro de las categorías personalidad paranoide, ¿sí? Pero fíjense bien, este tipo de personas, estas características de estas personas son que presentan los rasgos, ¿sí? De la paranoia, pero vamos a decir, en menor proporción que si tuvieran la paranoia. De todas maneras, es un trastorno de la personalidad paranoide. Quiere decir que tiene o comparte muchos rasgos de la paranoia. Y mucho ojo aquí, si quieren anótenlo. Una persona con un trastorno de personalidad paranoide puede quedarse toda su vida con ese trastorno de la personalidad, toda su vida, y ser más o menos funcional, ¿sí? Y quedarse ahí, hasta ahí. Pero un porcentaje muy mínimo, ¿sí? Puede pasar de ser un trastorno de la personalidad a un trastorno mental. Y esto es muy interesante porque recuerden que yo siempre les he dicho, de neurosis no se pasa a psicosis, ¿sí? No. Pero en este caso, por eso quiero hacer mucho énfasis, en este caso, una personalidad o un trastorno de personalidad paranoide, un porcentaje muy chico, muy leve, puede pasarse al trastorno mental, ¿sí? Puede pasarse allá a un sistema de ideaciones, a una idea delirante. Entonces, si una persona ya presenta una idea delirante de persecución, ya estamos hablando de un trastorno mental, ¿sí? Es una cuestión de intensidad nada más, ¿sí? Y la línea que separa esto, ¿sí? A veces es muy sutil. Puede haber personas, por ejemplo, con una personalidad, un trastorno de personalidad paranoide, que logran establecer un vínculo amoroso con alguien, pero luego va evolucionando la idea de persecución y de grandeza y de desconfianza y de celos, va avanzando hasta que puede ocasionar la ruptura de esas relaciones y luego al haber esa ruptura en el único lazo afectivo que pudo establecer, puede ser un detonante para que pase ya una psicosis, porque ya va a tener, presentar ya una idea delirante de persecución y de grandeza. Cuando ya está establecido ese sistema delirante de persecución y de grandeza, ahora sí, ya no estamos hablando de un trastorno de la personalidad, ahora sí, estamos hablando de un trastorno mental. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Manifiéstense. Sí, maestra. Bueno, Sí, maestra. bueno. Freud, recuerdan que vimos la psicodinamia que nos dice Freud en cuanto a la paranoia, ¿sí? Freud nos habla de que en la psicodinamia de la paranoia, ¿sí? El sujeto lucha con sus fuertes deseos de amor homosexual, ¿sí? Pero fíjense bien, que
al estar reprimidos, grandemente reprimidos, y que son reprimidos de manera consciente, luego por el mecanismo de desplazamiento, ¿sí? Esos deseos tan fuertes de amor homosexual escapan de la represión y entonces por un mecanismo de proyección y de desplazamiento se refleja o se manifiesta en sentimientos de que las personas quieren hacerles daño o se manifiestan en que hay confabulación para hacerles daño. Así es, nos dice Freud, la psicodinamia de la paranoia o los estados paranoides. Dice, esas tendencias de amor homosexual tan fuertes escapan a la represión, escapan de los mecanismos de represión y no se presentan como tal, ¿sí? Se presentan por los mecanismos de desplazamiento y de proyección en actitudes que la persona interpreta como hostiles de los demás, como ataque, como persecución de los demás. Fíjense bien, me gustó la palabra persecución, porque de hecho, si lo vemos así de una manera psicodinámica, esta persona, sus deseos serían de perseguir o de perseguir al sujeto para demostrar su amor o su tendencia homosexual, pero como está bien reprimido está los mecanismos de represión, pues se convierte en una formación reactiva, es decir, en lugar en la psicodinamia, en lugar de manifestarse como perseguidor, se manifiesta como que es perseguido, ¿sí? Dice, ¿sí más o menos lo expliqué? Sí. ¿No? Ok. Bueno, Friedman lo mencioné aquí porque es uno de los manuales que consulto. Dice que existen dos grandes grupos de pacientes paranoides. Fíjense bien, aquí ya no está hablando de decir pacientes que presentan la paranoia, ¿sí? Porque recuerden que en los manuales no se maneja como que pueda existir la paranoia pura. Por eso dice, existen dos tipos de pacientes paranoides. ¿Qué quiere decir paranoides? Bueno, que tienen los rasgos y las características de la paranoia. Dice, el primer grupo, los que se aíslan de la sociedad, que son beligerantes, quiere decir que son aguerridos, que son atacantes y tienen una función cognitiva indiferenciada. O sea que solamente andan buscando hacer el mal, por decir, para que me entiendan. Solamente andan buscando el pleito. Y los que son socialmente activos, estos son agresivos y demuestran estilo cognitivo diferenciado. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería la característica de este tipo de personas? Ya entramos a hablar de los trastornos paranoides, porque la paranoia, como les digo, la paranoia clásica, pues no tenemos mucha información, simplemente nos dicen es que no existe, no hay la paranoia pura, pero vamos a ver más adelante las características que tendría la paranoia. Una de las características es que tienen un déficit de confianza básica, no confían en nadie, ¿sí? Son personas que en la primera infancia no lograron desarrollar una confianza básica. La persona paranoide siempre supone que se le va, déjenme regresarme, siempre supone que se le va a atacar, siempre supone que debe desconfiar de todo el mundo, que nadie es confiable, ¿sí?
Bueno, les decía yo que se va formando este trastorno de la personalidad y tenemos aquí los factores que pueden influir en este trastorno de personalidad. Fíjense bien, les menciono así, les recalco mucho, personalidad, trastorno de personalidad. Todavía no nos pasamos a trastorno mental, todavía no nos pasamos a psicosis, ¿sí? Estamos hablando de trastornos de la personalidad y los factores que intervienen. Por eso les estoy diciendo que esto sería nada más como un entremés. Unos factores para tener una personalidad paranoide sería que el niño no recibió afecto ni confianza en la niñez. Estaba en un ambiente frecuentemente de sadismo familiar, con pleitos, restricciones, castigos injustificados. Trata de aislarse y protegerse, desarrollando así una personalidad hostil, crítica, sin sentido del humor y desconfiada. Suspicaz es desconfiado. Siempre hay suspicacia, siempre están desconfiados de todo y de todos. También otro factor es un proceso de socialización defectuosa. Esto conlleva a la incapacidad para comprender las motivaciones de los demás, sus actitudes e interacciones, por lo que le produce temor y elabora falsas interpretaciones que traen como consecuencia la creación de una pseudocomunidad imaginaria que reconstruye en forma delirante el ambiente social. Aquí, el niño, tenemos que empezar por el principio. Si la familia, tiene todas las características que vimos, ¿sí? Desde luego que no se va a preocupar porque el niño esté sujeto a los agentes de socialización, que son como asistir a la escuela, ¿sí? Como asistir a alguna religión, como asistir a reuniones, ¿sí? Entonces, este niño se va haciendo una cadenita, no hay un buen ambiente familiar, por lo tanto, no se da el proceso de socialización y no se confía entonces en los demás. La personalidad previa. Existen los problemas de comunicación infantil y es importante en la génesis del pensamiento paranoide, cuando el niño necesita ternura y afecto y se ve burlado, le produce gran ansiedad. La mantenida y de vivir entre enemigos. Es que, fíjense bien, volvemos al punto número 1. Si existe todo ese ambiente de sadismo, hostilidad, maltrato, indiferencia, óigame, lo más lógico, ¿sí? Es que el niño, al carecer de ternura, afecto, ¿sí? Pues claro que se va a replegar en sí mismo y ese entorno tan hostil, pues le va a ocasionar gran ansiedad y va a mantenerse siempre a la expectativa y siempre va a tener la sensación de vivir entre enemigos. Y si nos ponemos así, siendo realistas, pues realmente sí, su familia fueron sus enemigos, sí, vive entre enemigos, sí. Bueno, dice la intensidad de la atención depositada en su actividad perceptiva. Siempre activo, indagando el ambiente, la inflexibilidad de sus anticipaciones perceptivas le conducen a seleccionar su atención para reinterpretar los nuevos datos a la luz de su marco interno de referencia, distorsionando así la realidad. Fíjense bien, cuando estamos hablando de personalidad, estamos hablando de todos los factores que fueron impactantes para que nuestra personalidad se fuera formando, ¿sí? Nosotros nacemos sin las características de personalidad, el ambiente, la familia, los agentes de socialización,
las personas importantes en nuestra vida van conformando nuestra personalidad. Y si el niño está en un ambiente en el que siente que hay hostilidad y que vive entre puros enemigos, bueno, su personalidad va a ser defensiva, desconfiada, y, y hostil. Dejen adelantarme a ver si ayer lo estuve checando. Ok. Ya fuimos, nos pasamos hasta el Folia 2. Lo que tengo mucho material de Folia 2. Paranoia alcohólica, delirium tremens, de la Corsacoa. Ok. Estaba buscando las características de la paranoia. No me acordaba que no las puse. De todas maneras, se las voy a dictar. Eso sí, prepárense con su cuaderno y sus notas. Antes de irnos a... Ok. Prepárense con su cuaderno, sus anotaciones. Sí.
Fíjense bien. En los trastornos paranoides, el problema es el déficit de confianza básica. Y entonces tenemos que todo este trastorno se basa en unas ideas de confabulación y de persecución y de grandeza, ¿sí? Pero lo que quiero es, aquí viene la personalidad previa. Pero quiero, dictarles las características de una persona con personalidad paranoide. Son personas desconfiadas, incapaces de tener un contacto interpersonal satisfactorio. Anótenlo. ¿Lo podría repetir otra vez, maestra? Ok. Personas desconfiadas, con incapacidad para establecer un contacto interpersonal satisfactorio. Anoten ahí, son personas de dos caras. Son personas con dificultades para una relación. Estoy diciéndoles características de personalidad, ¿sí? Maestra, ¿a qué se refiere con dos caras? Que son personas que pueden mostrar un frente socialmente aceptable. Lo van a ver en la película que les recomendé. Tratan de cuidar mucho su imagen social, ¿sí? Pero no establecen vínculos satisfactorios porque no tienen confianza en los demás. Entonces, no establecen un contacto interpersonal, ¿sí? Solamente mantienen un frente social superficial y cuidan mucho de que ese frente social sea conforme los estándares sociales de aceptación, pero ¿sí? Nunca establecen vínculos afectivos duraderos por esa dificultad, esa falta de confianza en los demás. Entonces, fíjense bien, como características pueden poner personas desconfiadas, personas que son hostiles, que son de dos caras, personas que tienen incapacidad para establecer relaciones interpersonales. Pueden ser personas ávaras. ¿Lo están anotando? Sí, maestra. Ok. Todo esto que les estoy diciendo son características de personalidad y probablemente ustedes en su vida hayan conocido personas así, ¿sí? Que son muy desconfiadas, que son hostiles, que son desagradables, que no hacen lazos afectivos, que no pueden mantener una relación a largo plazo. Todos estos son rasgos de personalidad, ¿sí? Pero fíjense bien, hasta ahí estamos, decimos, hasta ahí vamos bien. Pero el problema es cuando esos síntomas se agudizan y además se magnifican con los delirios, porque ya habiendo un delirio de persecución y de grandeza, existiendo ya un delirio, entonces ya estamos hablando de un trastorno mental. Puede ser que la persona se mantenga toda su vida, toda su vida con características de personalidad así y nunca pase de ahí. Nunca, ya así, toda su vida
una persona desagradable, amargada, sí, desconfiada. Pero luego hay personas, un porcentaje, que eso se agrava por el delirio de persecución y de grandeza, y entonces ahora sí se brinca hacia un trastorno mental. ¿Sí? ¿Quedó claro? Porque tengo que salir corriendo. Sí. Bueno, Sí, maestra. entonces mañana, ahondamos más y ya vemos ya con más calma. Mañana ya vamos a ver los trastornos paranoides. Ya les voy a tener por escrito las características y luego ya nos pasamos a los trastornos paranoides. Muy Entonces, por bien. lo pronto, tengo que salir corriendo. Pásenla bien. Cuídense Gracias, maestra. Igualmente, maestra. Gracias, Miss. Gracias, maestra. Hasta el viernes. Bye. Cuídense mucho.